Recién, ahí está. Me acuerdo siempre, por favor, yo me olvido, de verdad. Ya. Entonces, simplemente, sin meternos mucho en el tema de la matemática, por si hablamos de matemática, en términos matemáticos, ustedes los buscan en el libro, van a decir, un espacio vectorial es, es una estructura matemática formada por un grupo, un cuerpo y dos leyes de composición interna y externa, y nada más. Y eso son cosas que más metido en las matemáticas, ¿ya? Que no hay necesidad de explicar. ¿Ya? La forma más fácil y simple de entenderlo es eso. Yo tengo un conjunto, tengo dos operaciones definidas, ¿ya? Dos operaciones básicas, la suma y la multiplicación por escalar, y si cumple esas 10 propiedades, entonces este es un espacio vectorial. Ahora se preguntarán, ¿qué es esta F de aquí, digamos, no? ¿Ya? No vamos a entrar en detalle, ¿ya? Porque incluso aquí, esto no lo explica muy bien, digamos, esta definición, ¿ya? Porque para explicarlo bien la F en términos matemáticos, etc. Simplemente nuestra F va a ser los números reales, ¿ya? F va a ser nuestros números reales. Esta F viene a ser R, por decirlo de una forma, R. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, veamos si, a ver, agarremos V, que sea igual a R2, y tanto la suma como la multiplicación que sean las que conocemos, ¿ya? Las que conocemos. Y veamos si cumplen esas 10 propiedades, ¿ya? Ya. Y no es necesario memorizarse las 10, ¿ya? Ni yo me las sé. No es necesario para nada memorizárselas. Y poco probable casi que les metan en el examen algo como que compruebe a ver si esto es un espacio vectorial, porque para comprobar las 10 pues todo un lío, digamos, todo largo. Pero comencemos con unas cuantas. La primera, ¿qué me dice la primera? La suma, la operación suma es OBI en V, digamos, ¿no? No sé qué será OBI, no sé qué le habrá puesto, pero en sí esto se define que la suma es cerrada para la suma, ¿ya? Esto se le llama cerrado para la suma. Cerrado, que es cerrado para la suma. Que el conjunto es cerrado para la suma. ¿Qué quiere decir esta propiedad? No tomen en cuenta esta, tomen en cuenta esta otra, ¿ya? Que para todo, a ver, V y W que pertenece a V, ¿ya? V más W pertenece a V. Vamos a usar esto. Ya esta no. Está mal, no sé, no le entiendo ahí qué es lo que trata de decir el ingeniero. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que yo tengo aquí este conjunto V, yo saco de aquí un elemento, saco otro elemento, cualquiera, y yo lo sumo. Y ese elemento nuevo, que es como conclusión de la suma de los otros dos, ¿no? Tiene que pertenecer también a V, ¿ya? Eso es cerrado para la suma. Y es muy importante esa propiedad, ¿ya? De aquí, la más importante es esta primera y esta segunda, que más la van a usar. Entonces, yo estoy en V es R2, ¿no? Vamos a sacar dos vectores de R2. R2. Saquemos un vector V de R2 genérico AB. Saquemos otro vector de V genérico XY. Y sumémoslo, ¿ya? Sumémoslo. Entonces, V más W, aquí va a ser igual a B más XY. ¿Y cómo va a ser nuestra suma aquí? Yo puse las que conocemos, o sea, las que ya sabemos, ¿ya? A más X y B más Y. ¿Quién me dice si esto pertenece a R2, al conjunto de R2? Tener en cuenta que A y B es un número real, X y Y son números reales, ¿ya? Aquí adentro en R2 simplemente están todos los vectores de la forma X y Y, obviamente donde X y Y son reales, ¿ya? Es decir, aquí el valor que le dé la gana puede tomar. Todos esos vectores están aquí adentro. Entonces, obviamente, si este es un real, este es un real, este es otro real, este es otro número real, ¿no? Yo sumo dos números reales, me va a dar otro número real. Sumo dos números reales, me va a dar otro número real, ¿no? Son números reales esto. Entonces, sí, pertenece a R2, ¿ya? Pertenece a R2, tranquilamente, con esa operación suma.
Ahora, por ejemplo, este otro me dice, para todo U, V, W que pertenece a V, U más V más W es igual a U más V más W, ¿no? Es asociativa. ¿Ya? Hay que ver si cumple esta propiedad. Ustedes que van a hacer sencillo, van a agarrar en este caso tres vectores, U, XY, V, AB. ¿Por qué estamos agarrando vectores? Porque hemos dicho que nuestro V va a ser R2. Y W, TM. Entonces hay que demostrar qué cosa. A ver si cumple o no, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Esta es la segunda condición. Esta es la primera. Hay que ver si cumple qué. Que U más V más W sea igual a U más V más W. ¿No es? Entonces nosotros trabajamos en esta primera parte, ¿ya? U más V más W. Entonces, U más V, ¿cuánto es? U más V, aquí tenemos U, aquí tenemos V. Eso va a ser X más A, Y más B, más W. ¿Cuánto es W? T, M. ¿Y esto cuánto me da? X más A más T, Y más B más M. Ahora, veamos esta otra parte. U más V más W. Esto aquí es igual. Esto es igual a U, ¿cuánto es? XY, ¿no? XY. Más V A, B, ya, B. Lo vamos a hacer de una vez aquí la parte de la suma. A más T, B más M. Realizo esta suma y me queda X más A más T y Y más B más M. ¿Serán iguales estos dos? Son iguales. Entonces cumple esto también. Y la cosa es ir así, ¿ya? Es ir, el gato. Es ir probando cada una de las propiedades, si cumple o no. Obviamente, como estamos en R2 y son las sumas que conocemos, sí cumple, porque como les dije, a partir de estos conjuntos es que nace todo estos conceptos, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, veamos aquí. Aquí les da unos ejemplos donde tomemos que V sea las funciones. Aquí dice. Otro, donde V que sea las matrices de M por N. V sea F a la N. V sea los polinomios de N grado, ¿no? Indique en cada ejemplo anterior el neutro del espacio y los puestos de cada vector en el espacio. ¿Ya cómo funciona eso? Fíjense. Es aquí. Aquí hay varias propiedades. Me dice la cuarta, me dice que exista un inverso, tal que V más el inverso es igual a 0 y el inverso más V es igual a 0, no da igual. Y que exista, y el tercero me dice que debe cumplir que exista un inverso, perdón, exista un elemento nulo, tal que el nulo más un elemento que no es nulo sea igual a ese elemento que no es nulo, y ese elemento más el elemento nulo sea igual a V, ¿no? Ya, eso es lo que hay que ver. O el elemento neutro, aquí se le llama, ¿no? Nulo, neutro. Suelen llamarle neutro, suelen llamarle elemento nulo, o el vector nulo. Suelen llamarle cero también, vector cero. Muy bien. Entonces, esa es la propiedad número. ¿Dónde está? Número 3. ¿Ya? Entonces hagamos aquí, fíjense. El elemento neutro y el opuesto. Para cada uno de esos. Hay que pensar de que se generalizan todas las cosas. Entonces aquí me dice, sea V el conjunto de las funciones de f en f, ¿ya? Con las operaciones usuales f más x. Entonces aquí me dice lo siguiente, aquí en el 1. Toma V que sean las funciones, ¿no? Conjunto de las funciones. Ya, conjunto de funciones, lo vamos a poner de forma. Conjunto de funciones. De f en f, dice, de f en f. ¿Ya? Esta f yo le dije va a ser R, va a ser, o sea, los reales, ¿ya? Los reales va a ser en nuestro caso. Con las operaciones usuales, y me dice que la operación de suma
va a ser esta de aquí, que es sumar, ya, f más otra función g, ya, simplemente va a ser igual a sumar la primera función más la segunda función. Y el producto por escalar simplemente que k por una función sea igual a qué? A k por esa función, digamos, ¿no? Esa va a ser nuestra definición de suma y de multiplicación por escalar básica. Ya entonces ahí tenemos esos tres objetos. Y tenemos y nos pide, en este caso nos pide identificar en cada ejemplo el elemento neutro del espacio y el opuesto. Ya, eso es lo que me pide, el elemento neutro y el opuesto. Ya, el neutro y el opuesto. Eso corresponden a propiedades que son las acá arriba, fíjense. La propiedad número 3 me dice que debe existir un neutro, ¿ya? Debe existir un elemento neutro que cumpla esto, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es el elemento neutro. Y la propiedad número 4 me dice que debe existir un inverso que me cumpla esto, ¿ya? Un elemento inverso. Ok. Entonces en la propiedad, vamos a ver el tema del neutro, a ver cuál es el neutro, ¿ya? Que eso tiene que ver con la propiedad número 3. Por ejemplo, ¿y cómo voy a anotar al neutro? Con un 0 nomás, ¿ya? Con un 0 lo voy a anotar. Ese elemento neutro más un elemento, en este caso de v, que viene a ser f de x, debe ser igual a ¿qué? A f de x. A f de x. Muy bien. Recordemos una cosa que nos está diciendo. ¿Cómo vamos a obtener ese elemento neutro? ¿Dónde está? Lo siguiente. Está ahí. Ya. Recordemos que está hablando de qué funciones que van de f a f. Ya, de f a f. Ya. Entonces, en nuestro caso hemos dicho que esta f van a ser números reales. Va a ser r, en realidad es r. ¿Ya? Por lo tanto, esta f de x y esta f de x también son números reales, ¿no? Entonces, como números reales, 0 va a ser igual que f de x menos f de x. Y por lo tanto, ese elemento 0 simplemente va a ser igual a ¿qué? Fx menos fx es el número 0. Va a ser igual al número 0. Ya, ese elemento. Sencillo, y ya está. ¿Ya? Y con los demás va a hacer lo mismo y les va a ver que les va a salir 0, 0, 0, que todos conocen, digamos, ¿no? Y el inverso, ya, el inverso de eso va a ser simplemente un elemento que le voy a llamar, este va a ser f de x más un inverso de este, que se va a denominar menos f de x. Eso que va a ser igual, pues simplemente ese menos f de x, como estos son números reales, esto me da el vector normal. Si yo despejo esto, eso me da menos f de x. Entonces, el inverso simplemente es ese número multiplicado por un negativo. Y como que parece un poco obvio, dirán, ¿no? Pues no, porque ahorita van a ver, en realidad en todo este ejercicio parece un poco obvio, me parece que no ayuda mucho a entender. Entonces, yo voy a inventar aquí uno para que vean. Ahora, supongamos que el conjunto sea, a ver, R2. R2. Ahora yo voy a agarrar la suma. ¿Cómo voy a definir la suma? Que la suma sea simplemente si yo tengo un AB más un XY, que mi suma sea de esta forma. AX y B más Y. Y la multiplicación por escalar yo lo voy a definir como K AB. Simplemente va a ser de la forma K más A y B. Así lo voy a definir, ¿ya? Así lo he definido ahora. Ahora, para esto de aquí, ya, fácilmente les podría decir, comprueben si es un espacio vectorial, entonces tendrían que comprobar cada uno de estas propiedades, ¿ya? Pero vamos a hacer
vamos a hallar el elemento neutro y el inverso, ¿ya? Para ¿cómo se llama? Este objeto. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo era el neutro? Al neutro lo vamos a denominar así, como un 0. ¿Ya? Más un elemento, en este caso mi conjunto, que es R2, más un elemento V, eso me tiene que dar el elemento V, ¿no ves? Tiene que existir un vector nulo tal que si yo lo sumo con un elemento de mi conjunto, me da igual a ese elemento, ¿ya? Neutro. Entonces, este elemento nulo, ¿ya? Ese elemento nulo es un vector ¿de qué? De R2, obviamente, porque tiene que existir un elemento nulo en R2. Es un vector. Entonces, a este vector, como es R2, no lo conozco cuáles son sus componentes. Entonces, le voy a poner, a ver, no sé, LM. ¿Ya? LM son desconocidos. Tal que si yo lo sumo con este vector V, que V para mí en este caso va a ser, ya voy a agarrar un vector V con componentes AB, que son de forma genérica cualquier número real, ¿ya? Me tiene que dar igual a qué? A AB, ¿no? A AB. Entonces sumemos esto, vamos a sumar. ¿Y cómo era la suma? Aquí tenemos arriba cómo está definida. El primer elemento por el primer elemento del otro, es decir, LA. Y luego sumo los otros dos, es decir, M más B. Y esto debe ser igual a B. Muy bien. Obviamente, entonces, como estos dos pares tienen que ser iguales, esto debe ser igual a esto y esto debe ser igual a esto. Entonces, LA debe ser igual a A y M más B debe ser igual a B. ¿Y qué tenemos? Que L va a ser igual a 1 y M va a ser igual a 0. Por lo tanto, en este conjunto que estamos trabajando con estas operaciones, el elemento nulo, el elemento neutro, tiene componentes 1, 0. Tiene componentes 1, 0. ¿Ya? No tiene componentes 0, 0, como lo conocemos normalmente en nuestro otro espacio que estamos trabajando, donde las sumas son como ya se conocemos, ¿no? Entonces aquí el elemento neutro viene a ser este de aquí. Este de aquí. ¿Ya? Ese es el elemento 0, el elemento neutro, el elemento nulo. Una consulta. Dime. Lo multiplicas en la suma de componentes, L por A y el otro es M más B. Sí. No debería ser M más A, L más A, coma M más B. No, porque como le dije, aparte del conjunto V, yo puedo redefinir mi suma. Entonces aquí yo estoy diciendo, sumar vectores ya no va a ser como lo conocemos normalmente, sumar componente a componente. Ahora sumar estos vectores va a ser simplemente multiplicar las primeras componentes y sumar la segunda. Así va a ser la suma ahora en este ejercicio. Y la multiplicación por escalar va a ser de esta forma. Simplemente a la primera componente le sumo ese K y a la segunda lo dejo ahí. Así va a ser ahora mis operaciones. Así vamos a trabajar. Digo, estoy definiendo la suma, ¿ya? La suma de vectores. Entonces, yo tengo que trabajar con estas definiciones nuevas de suma y de multiplicación por escalar. Estás poniendo las reglas en sí. Sí, cambio la regla. Y ahora con esta nueva regla, el vector nulo ya no viene a tener componentes 0, 0, tiene componentes 1, 0. Hay distintos, ¿no? Cambiamos de reglas, cambiamos la realidad de los vectores, digamos, ¿no? Y esto es muy útil para muchas cosas en matemáticas, más, ¿no? En nuestra área, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el inverso? ¿Ya? Por eso le puse este ejercicio, porque aquí se entiende mejor esto. Y no en estos ejercicios acá arriba que puso el ingeniero, porque aquí sale todo demasiado obvio y no hay mucho que entender, digamos, ¿no? ¿Ya? Porque aquí en estos ejercicios de acá arriba, las reglas son las que ya nos presentaron, ya las conocemos por algo, por eso nos parecen normal. Y aquí yo le estoy poniendo nuevas reglas.
entonces ya como que, pero es válido, ¿ya? Son nuevas reglas que estamos definiendo. Entonces, ¿cómo va a ser el inverso? Voy a agarrar un vector U de R2, ¿ya? Ese va a tener componentes AB, obviamente, de forma genérica, agarro un vector de aquí cualquiera. Y simplemente, ¿qué me dice? Debe existir un inverso, es decir, si a U le sumo un inverso que se denota de esta forma, eso me tiene que dar igual a ¿qué? Igual al vector, ¿vector qué? Vector 0, ¿no es? Al vector nulo de este espacio con estas reglas que tenemos. Entonces, U tiene componentes AB. Más, el inverso, no conocemos cómo es el inverso de un vector. Entonces le vamos a poner componentes X y Y, que no las conozco, desconocidas. ¿Ya? Desconocidas, porque no sé aquí cómo es el inverso, porque nosotros sabemos que si las reglas que ya conocemos, si yo tengo 1, 2, su inverso simplemente, ¿qué va a ser? Menos 1, menos 2, ¿no? Pero aquí ya no rigen esas reglas, ya no rige eso en este nuevo mundo. Aquí rigen estas reglas que yo puse. Por lo tanto, no sé cómo es. Entonces yo le voy a poner eso. X, Y. No los conozco. Y el vector nulo, ¿cómo es aquí? Es así, 1, 0, ¿no? Así es el vector nulo en este nuevo mundo que estamos. Entonces realizamos esta suma como me dice que se debe hacer. Aquí arriba tenemos. Debo multiplicar A por X y los otros dos se suman. Eso me debe dar igual a 1,0. Ya. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto y esto tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué tenemos? Que a X tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. Y B más Y debe ser igual a ¿qué? A 0. Despejo el X. Por si acaso no se confundan. Cuando yo remarco así con oscuro, esto no es 0, esto es el vector. ¿Ya? Nulo. Entonces aquí despejo X y X es igual a ¿qué? A 1 partido A. Y aquí despejo Y y Y es igual a ¿qué? A menos B. Por lo tanto, el inverso va a ser 1 partido A, menos B. Así es ahora el inverso. Ya no es como lo conocíamos, porque antes si nosotros teníamos un vector AB, el inverso simplemente es menos A menos B. En nuestro nuevo mundo el inverso ya no es así, es así. El primero su recíproco y el segundo por negativo, ¿no? Ese va a ser el inverso ahora en nuestro nuevo mundo. ¿Ya? Entonces las cosas cambian con estas nuevas reglas. ¿Ya? Y una consulta y a partir de ahora van a ser así. En realidad solamente esto va a ser en la introducción de espacios vectoriales, nomás se pone. ¿Ya? Luego a partir de subespacio y demás ya no se maneja más cambiar las reglas porque no, digamos, ¿no? Ya es mucho lío y eso es para cursos más avanzados. Solamente se presenta esto en esta introducción, ¿no? Ya, lo máximo que van a hacer es comprobar las propiedades, hallar neutro, inverso, nada más, no van a hacer nada más. ¿Ya? Cuando entremos a subespacios, combinaciones y demás, vamos a manejar las reglas como ya las conocemos tranquilamente, ¿ya? No se preocupen, solamente es en esta primera parte que se maneja esto. Ya. Entonces, fíjense, esta viene a ser la propiedad número 3, ¿no? Y la cumple, y la número 4 también la cumple, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe un neutro y existe un inverso, ¿ya? Ya cumple dos propiedades. Si les dice, verifique si es un espacio vectorial esto de acá, ustedes obviamente aparte de verificar esto, tienen que verificar todos los demás. Por ejemplo, hagamos el primero, cerrado para la suma. ¿Qué es eso? Bueno, no vamos al primero. El primero es tan fácil de entender aquí, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la... Ya. El tema de la conmutativa, que U más V es igual a U más V. La regla número 5, fíjense. ¿Ya? Comprobemos a ver esa regla. Pues es sencillo. Ponen la número 5. Le voy a poner número 5. Uy, ¿qué pasó? Ya, uy, ¿qué? Entonces, con esas nuevas reglas que tenemos, comprobar si es un espacio vectorial, hay que comprobar cada propiedad. La número 5, ¿qué me dice? Tengo que agarrar dos vectores. U lo voy a llamar a B. Y V lo voy a llamar, no sé, a B, C, D. Y me dice que tiene que cumplirse que U más V
sea igual a V más U. Hay que ver si estos dos son iguales. Entonces comencemos con este de aquí. U más V. U más V. ¿Qué era U? AB. Más. ¿Qué era V? CD. ¿Cómo se hace la suma ahora con nuestra nueva regla? Multiplico los primeros y los otros dos se suman. Listo. Ahora hagamos V más U. V más U. Que sería CD más AB. ¿Ya? Ahora, ¿cómo serían las reglas ahora? C, los primeros dos se multiplican, ¿no es? C por A y los otros dos se suman, D más B. Fíjense que estos dos son iguales o no son iguales. ¿Quién me dice? Sí, son iguales. Son iguales, ¿no? Porque recordemos que A, C, B, D son reales. O sea, A por C es lo mismo que C por A. Entonces estos son iguales. Por lo tanto, cumple la regla de la conmutatividad con este nuevo conjunto, con esta nueva regla. Ya cumple. Entonces así van a ir comprobando cada propiedad que son 10. Ya tienen que ir viendo, etc.